¿Crees que soy tu saco de boxeo personal?, gruñí, con el recuerdo aún vívido, el sabor metálico de la furia fría fresco en la boca. Hacía apenas 3 días, Caleb, el amor perdido de Evelyn, había regresado del extranjero, su presencia era una tormenta perturbadora. Arruinó mi traje, exigió que me hiciera a un lado, como si mi contrato matrimonial de 3 años con la formidable oficial al mando Evelyn no existiera. Así que me reí, un sonido frío y sin humor, agarré la silla más cercana y se la estampé en la cara, dejándolo con una mueca de cerdo hinchada. Estaba allí por el dinero, no para ser el blanco de su carga emocional. El aire acondicionado de la sala de juntas zumbaba, una ráfaga glacial que me helaba los huesos. Proyecciones repletas de gráficos y datos densos se desplazaban por la enorme pantalla, bañando la sala con una luz azul opaca que inducía al sueño, parecía un estanque estancado, sin vida. Yo, Hux, estaba sentado entre la élite corporativa, con sus salarios de 6 cifras casi audibles, vestido con un traje modesto que había comprado después del incidente de 3 días atrás. Me sentía como un extraño, mi posición al final de la larga mesa, cerca de la puerta, era una vía de escape perfecta. Evelyn, la directora ejecutiva, presidía la mesa, con sus rasgos angulosos, esculpidos como el hielo, sin ninguna expresión superflua. Escuchaba indescifrable, como si algún director tembloroso informara, sus dedos golpeando ocasionalmente la superficie pulida con un ritmo ligero, claro e implacable. Nadie se atrevió a sostener su mirada gélida, excepto yo. Mis ojos recorrieron la sala, pasando a los ejecutivos intimidados, hasta llegar a donde Caleb, su infame primer amor, estaba sentado a su lado. Vestía un traje gris plateado, meticulosamente peinado, con cada mechón de su cabello reluciente. Una leve sonrisa, casi benévola, se dibujaba en sus labios, como si mirara el mundo con suave condescendencia. Se inclinó ligeramente y le susurró algo a Evelyn, un gesto íntimo y natural que me pareció profundamente fuera de lugar. En cuanto giró la cabeza, su mirada tierna se posó en la mía, al otro lado de la habitación. La calidez se desvaneció al instante, reemplazada por un desprecio gélido que ni siquiera se molestó en disimular. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, descarada, desafiante y desdeñosa. Sostuve su mirada, y una sonrisa silenciosa se extendió por mi rostro, revelando unos dientes perfectamente blancos y uniformes. Sin embargo, mis ojos transmitían un mensaje claro. «Espera, gamberro». La sonrisa de Caleb vaciló por una fracción de segundo, y luego se profundizó en algo profundamente siniestro. Apartó la mirada, como si otra mirada le pusiera enfermo, y le murmuró algo más a Evelyn. Ella asintió casi imperceptiblemente. La reunión continuó, cargada de una tensión tácita. Los murmullos apagados, el crujido de los papeles, el monótono zumbido del aire acondicionado, todo se fundía en una calma soporífera. Aburrido, bajé la mirada, jugueteando con mi teléfono. Entonces, un sonido tenue pero discordante interrumpió el zumbido, un chasquido suave y rasposo, como el de una serpiente crujiendo entre la hierba seca. Mis instintos, agudizados por años de vigilancia, gritaron ante el ruido inusual. Levanté la cabeza de golpe. En diagonal frente a mí, Caleb retiraba la mano. Ante él había una pila de documentos, y en su mano, un pequeño abrecartas de plata, exquisitamente elaborado. Su hoja brillaba fríamente bajo las luces del techo. Mi mirada se dirigió de inmediato a la chaqueta que colgaba del respaldo de mi silla. Un nuevo desgarro, de más de 15 centímetros, rasgaba una costura, la tela deshilachada esbozaba una sonrisa burlona. La sala quedó en silencio. Todos los susurros y crujidos de papel se evaporaron. Decenas de ojos, como reflectores, se fijaron en mí, y luego siguieron mi mirada furiosa hacia la chaqueta vandalizada. El aire se solidificó, y ahora el zumbido del aire acondicionado se sentía ensordecedor. En ese momento, Caleb pareció notar mi mirada. Arqueó una ceja, adoptando al instante una expresión de asombro descarado y fingido. Colocó el pequeño abridor sobre la mesa con la elegancia de quien deposita una obra de arte. «Ay, Dios mío», dijo arrastrando las palabras, con una falsa preocupación en la voz, justo lo suficientemente fuerte para que toda la sala lo oyera, un arrepentimiento repugnantemente falso. «Mis disculpas, Hux». Estaba organizando unos documentos y se me resbaló la cuchilla. Levantó las manos, la viva imagen de la sinceridad inocente de un cordero.
Parece que la calidad de tu chaqueta no resistiría un encuentro inesperado. Enfatizó la calidad y el encuentro con una mueca de desprecio, elevando sugestivamente su voz al final, con un desprecio manifiesto. Ese traje era el sueldo de un mes, comprado solo para sobrevivir en el mundo de alto riesgo de Evelyn, para estas reuniones miserables. Puede que no fuera ostentoso, pero era mi dignidad. Una oleada abrasadora de ira, metálica y aguda, me recorrió, ensordeciéndome a todo lo demás. Mi visión se tiñó de rojo. Toda mi serenidad, todas las silenciosas promesas que me había hecho de que solo un mes más de resistencia me traería la libertad, se hicieron añicos despiadadamente bajo esta flagrante humillación. Al diablo con el contrato. Al diablo con la farsa. Firmé un contrato matrimonial, no una escritura de propiedad, y desde luego no para ser el saco de boxeo de este imbécil engreído. La silla raspó con fuerza contra el reluciente suelo de baldosas, con un chirrido ensordecedor. Me puse de pie de un salto como una bestia acorralada. El repentino movimiento hizo que la pila de papeles que tenía delante se dispersara por los aires. El fuerte ruido sobresaltó a toda la sala de juntas. Incluso Evelyn, que había mantenido su semblante frío durante toda la reunión, levantó la vista al instante. Sus ojos gélidos, por primera vez, reflejaron claramente mi imagen, revelando un destello de sorpresa que no pudo disimular. La sonrisa falsa de Caleb finalmente se desvaneció. Era evidente que no había previsto una reacción tan explosiva y directa por mi parte. Su cuerpo se tensó por reflejo, y un destello de pánico en sus ojos fue rápidamente reprimido por una arrogancia forzada. Fax. La voz de Evelyn cortó el aire, todavía fría, pero por primera vez, delataba una insinuación de urgencia manifiesta. Esto es una sala de juntas. Siéntate. Ahora. Pero tenía un objetivo claro en mente. 3 pasos se convirtieron en 2, mis pesados zapatos de vestir resonaban como tambores de guerra en el suelo de baldosas. Me abalancé sobre Caleb, ignorando a todos los que se interponían en mi camino. Mi mirada estaba fija en su rostro, un rostro que ahora me daban ganas de vomitar. Caleb estaba claramente presa del pánico, intentando retroceder instintivamente, pero tras él se extendía la fría extensión de una pared de cristal que iba del suelo al techo. Su silla rozó contra ella con un chirrido áspero. No tenía dónde refugiarse. Justo cuando intentaba levantarse, mi mano derecha salió disparada como un rayo, no para agarrarlo, sino para agarrar la sólida silla de madera para conferencias que estaba junto a él. Pesaba, pero la levanté con una mano, con los músculos tensos y las venas abultadas. La balanceé en un arco brutal, haciendo silbarse el aire. El tiempo parecía extenderse infinitamente. Vi claramente la sombra de la silla reflejada en las pupilas dilatadas de Caleb, vi su rostro palidecer hasta quedar mortalmente pálido, dejando solo un terror puro e irreflexivo. Intentó levantar las manos para bloquearlo, pero el gesto parecía patético e inútil ante el impulso aplastante de la silla. Jax, no te atreverías. La voz de Evelyn chilló, llena de asombro e incredulidad. Un crujido sordo y pesado rompió el silencio sepulcral de la sala de juntas. El respaldo de la sólida silla de madera se estrelló contra el costado izquierdo de Caleb. La fuerza fue tan inmensa que la silla se me escapó de las manos, se estrelló contra la pared antes de caer al suelo con estrépito, rodando 2 veces antes de detenerse, con una pierna torcida y destrozada. Caleb ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su grito de dolor se ahogó en su garganta por el terrible impacto, convirtiéndose en un sonido breve, ronco y confuso. Todo su cuerpo salió disparado por los aires, con los pies despegados del suelo, como un muñeco de trapo arrojado a un lado, antes de desplomarse pesadamente sobre la silla de cuero en la que acababa de sentarse. La silla, incapaz de resistir el impacto, se deslizó hacia atrás, golpeándose con fuerza contra el gran panel de vidrio que tenía detrás, provocando un zumbido vibrante por la habitación. Se desplomó, encorvado en la silla, con todo el cuerpo temblando violentamente, su rostro deformado hasta quedar irreconocible, pálido como un hueso blanqueado. Un sudor frío le corría por las sienes. Se agarró el costado izquierdo, con el cuerpo enroscado como un camarón escaldado, mientras gemidos bajos y guturales escapaban de su garganta. Cada intento de inhalar se topaba con violentos estremecimientos y gemidos agonizantes. Parecía a punto de expirar en cualquier momento. Una mancha oscura, de un carmesí nauseabundo,
se filtraba entre sus dedos, floreciendo lentamente sobre su costoso traje gris plateado como una flor grotesca. La sala de juntas estaba inquietantemente silenciosa. Se oía caer un alfiler. Solo resonaban los sollozos entrecortados y ahogados de Caleb, un sonido áspero y arrastrado que desgarraba los nervios de todos. Evelyn se quedó paralizada, con una mano apoyada en la mesa, manteniendo la postura de cuando se levantó de un salto. Su rostro era un lienzo de conmoción, horror e incredulidad. Su mirada se desvió de Caleb, desplomado en la silla, hacia mí. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Sus ojos eran como los de alguien que contempla a un monstruo recién salido del infierno. Permanecí clavado en el suelo, con el pecho agitado por el repentino gasto de adrenalina y esfuerzo. Flexioné la muñeca, que me palpitaba por la fuerza del golpe, sin siquiera mirar a Caleb retorciéndose en el suelo. Mis ojos atravesaron a los ejecutivos aterrorizados y se clavaron en el rostro pálido de Evelyn. «Evelyn», pregunté con voz firme. «El contrato no dice que tenga que ser un cobarde sin carácter, permitiendo que alguien me corte el traje con un abrecartas, ¿verdad?» Mi mirada se dirigió al pequeño abrecartas plateado en el suelo, y luego volvió al desgarrón evidente en la manga de mi chaqueta. El feo desgarrón finalmente apareció ante la vista de Evelyn. Al decir la siguiente frase, esbocé una sonrisa completamente desprovista de calidez, cada palabra clara y definida. «Si se atreve a ponerme la mano encima otra vez, te garantizo que lo que le lanzaré no será una silla. Estoy seguro de que un hacha de bomberos me serviría igual de bien». El tiempo retrocedió hasta el opulento ático en el piso más alto del edificio, antes de que hubiera visitas al hospital. Evelyn y yo, marido y mujer solo de nombre, ocupábamos rincones separados de la enorme sala, mundos aparte. Ella, con una bata de seda, pasaba las páginas de una revista financiera con elegancia, cada sutil movimiento de su dedo irradiaba una fría indiferencia. Yo estaba despatarrado en el sofá, con la luz de la pantalla de mi teléfono reflejándose en mi rostro y la cacofonía de un videojuego a todo volumen. Esta extraña cohabitación se mantenía únicamente gracias a un acuerdo prenupcial de $5 millones y una estricta cláusula de no injerencia. El plazo de 3 años estaba ya en su último mes. Hacía 3 años, había regresado del servicio militar. Toda mi indemnización por despido fue directamente a la familia de un camarada caído. Al principio creí en mi capacidad para construir algo desde cero, pero una desgracia tras otra me azotaron. Mi padre enfermó gravemente poco después. Fue entonces cuando conocí a Evelyn. Me propuso un matrimonio por contrato, que no solo cubría los gastos médicos de mi padre, sino que también prometía $3 millones adicionales al cabo de 3 años. Ahora, simplemente esperaba a que el contrato venciera, listo para usar ese dinero para comprar el taller mecánico que tanto ansiaba, escapando por fin de este carrusel artificial de la alta sociedad. El timbre sonó, una advertencia repentina que atravesó la pieza artificial. Evelyn dejó la revista con expresión indescifrable y se levantó para abrir la puerta. No me molesté en levantar la vista, mis dedos seguían recorriendo la pantalla, mientras mi personaje del juego apuñalaba a los enemigos. En cuanto se abrió la puerta, la voz de un hombre resonó en el pasillo, exagerada y teatral, como una cuchilla oxidada que arañaba la quietud del apartamento. Mi mano resbaló. Mi personaje del juego chilló de dolor digital. Fin del juego. Levanté la vista. Un hombre alto estaba en la puerta, sosteniendo un ramo de rosas ecuatorianas color sangre. Vestía ropa informal impecablemente confeccionada, con el cabello bien peinado y una sonrisa perfecta, casi programada, en el rostro. El primer amor de Caleb Evelyn, el hombre que tanto dolor le había causado en el extranjero. Evelyn se quedó paralizada, un destello de emoción increíblemente compleja, como una oleada inesperada de agua subterránea bajo una gruesa capa de hielo, atravesó sus ojos fríos, solo para ser rápidamente reprimido. No cogió las flores, solo ladeó la cabeza ligeramente, con voz distante. ¿Cuándo regresaste? Acabas de bajar del avión, ni siquiera me he adaptado a la diferencia horaria, dijo Caleb, con una voz impregnada de intimidad pegajosa. No podía esperar más, tenía que verte. Sus ojos pasaron de Evelyn a los míos, fijándose precisamente en mí. La dulce sonrisa permaneció, pero en lo profundo de su mirada, 100 agujas envenenadas parecían dispararse hacia mí, llenas de desprecio y escrutinio. Entró con el ramo y se detuvo justo frente a mí. «Debe ser de Jack, entonces?»
Me miró, con una falsa curva en los labios, y luego extendió una mano. He oído tanto, Evelyn sin duda tiene un gusto único, verdaderamente poco convencional. Hizo hincapié en lo único y poco convencional con desdén astuto. Me levanté lentamente del sofá, una cabeza más baja que él, pero mi presencia no disminuyó. Extendí la mano, no para estrecharle la suya, sino para acariciar con indiferencia los pantalones de mi pijama, como si me quitara un polvo invisible. Ay, Caleb, ¿verdad? Evelyn te ha mencionado varias veces. Dije con voz perezosa, como si acabara de despertar. ¿Qué pasa? ¿Ya no podías ir al extranjero? Haz lo que tengas que hacer, no tienes por qué molestarme. La mano extendida de Caleb se quedó congelada en el aire, su sonrisa se endureció al instante, sus ojos casi rebosaban de resentimiento apenas disimulado. Incluso la ceja de Evelyn se arqueó ligeramente, su mirada recorrió a Caleb y a mí, con una advertencia. Caleb respiró hondo, reprimiendo el fuego de sus ojos, y retiró la mano. Su sonrisa regresó impecable, pero mucho más fría. Jax sin duda tiene sentido del humor. Se apartó de mí y se enfrentó a Evelyn, con la voz recuperando su delicada dulzura. Evelyn, te traje una cafetera. Está por allá. Úsalo. Evelyn lo interrumpió, con la voz aún serena y serena, señalando hacia la cocina abierta. Haré el mío. Dicho esto, se dio la vuelta y entró directamente en su estudio, dejando atrás una espalda fría y distante. Era evidente que no quería participar en el enfrentamiento invisible entre los dos hombres. La sonrisa de Caleb finalmente se desmoronó. Se quedó mirando la puerta cerrada del estudio, con los ojos oscuros, casi llenos de osquedad. Unos segundos después, se giró para mirarme, su máscara de delicado refinamiento se quebró como pintura mal aplicada, revelando solo pura malicia y provocación. Unos días después, en la sala de té ejecutiva del último piso de la Torre Lumina Corporation, varias secretarias y asistentes susurraban, aprovechando un breve momento de descanso. Sostenía una taza de cerámica barata con dibujos animados, apoyada en la encimera, esperando agua caliente. No tenía otra opción. El café de la oficina de Evelyn estaba tan amargo que no podía soportarlo. El agua sola era mucho más apetecible. Justo entonces, la secretaria principal de Evelyn, una mujer de aspecto severo y con un aspecto impecable, se me acercó con una tableta en la mano. Me preguntó amablemente por mi horario de la tarde. Su voz era cortés, pero sus ojos reflejaban la misma frialdad y desapego de su jefe. En ese momento, una figura apareció en la puerta de la zona de té. Ese día, Caleb vestía un traje impecable de color claro y sostenía una exquisita taza de café de porcelana antigua. Su rostro aún conservaba esa sonrisa icónica e inofensivamente amable. Caminó directamente hacia la máquina de café. La secretaria en jefe guardó silencio al instante, inclinando ligeramente la cabeza. Buenos días, Caleb, murmuró. Caleb asintió y le devolvió la sonrisa, pero sus ojos, fríos como la sangre, se posaron en la taza de dibujos animados que tenía en la mano, un objeto barato totalmente fuera de lugar en este lujoso ambiente. Llegó a la cafetera y la accionó con elegancia mientras un café espeso y oscuro caía a raudales en su costosa taza. No le hice caso. Mi agua caliente estaba lista, así que tomé mi taza, preparándome para irme. En cuanto me giré para pasar junto a él, exclamó Caleb, como si hubiera tropezado. Su cuerpo se tambaleó dramáticamente. La taza en su mano, recién llena de café humeante, en una coincidencia casi demasiado sospechosa, voló directamente hacia mi pecho. El café caliente, hirviendo, estaba a punto de empaparme. Fue casi un reflejo instintivo. En una fracción de segundo, giré el torso, desplazándome a un lado con un movimiento extrañamente contorsionado, pero increíblemente rápido. Simultáneamente, mi mano derecha se alzó como un rayo, no para bloquear el café, sino para golpear con fuerza y precisión la parte interior de la muñeca de Caleb, la que sostenía la taza. ¡Zas! Un sonido agudo y nítido. A Caleb le picó la muñeca y sus dedos soltaron la mano involuntariamente. La costosa taza de cerámica cambió de trayectoria al instante. ¿Choque? Líquido marrón caliente y fragmentos de cerámica blanca explotaron por todas partes. Más de la mitad del café se derramó sobre Caleb. ¡Ac! Este grito fue realmente desgarrador,
completamente desprovisto de pretensiones. El café caliente lo sobresaltó, y su rostro se puso rojo como un tomate. Se limpió el café de la cara frenéticamente, junto con algunos pozos pegados. Su costoso traje estaba manchado, una mancha marrón oscuro se extendía rápidamente por su pecho. El salón de té se paralizó, todos los susurros se apagaron. Algunos asistentes y secretarias se quedaron mirando con los ojos abiertos la inesperada escena. La tableta de la secretaria en jefe casi se le resbala de las manos. Caleb estaba completamente aturdido, con la cara ardiendo, humillado delante de todos. De repente, levantó la vista, con ojos venenosos, como espadas envenenadas, mirándome fijamente, con los labios temblorosos. «Tú. Lo hiciste a propósito». Me mantuve firme. Mi paso lateral y el golpe con la mano me habían dejado en una postura un poco incómoda, pero había logrado esquivar casi todo el café. Solo unas gotas me salpicaron el dorso de la mano, escociendo levemente. La sacudí, burlándome. «Caleb, ¿puedes tropezar en un suelo plano? ¿Será por tus ojos? ¿O es que tus pies son torpes? ¿Necesitas que llame a una ambulancia? ¿O quizás a un especialista en ortopedia?» Señalé el reluciente y reflectante suelo de baldosas. Caleb temblaba de rabia, con el café aún goteando de su rostro, sus rasgos distorsionados le daban un aspecto inquietantemente feroz. Quiso embestir, pero la quemadura en el pecho y las miradas de todos a su alrededor lo obligaron a detenerse. «¿Qué pasa aquí?» La voz fría de Evelyn resonó desde la puerta del salón de té. Debió haber oído el alboroto al ver el aspecto patético de Caleb. Tenía el pelo y la cara salpicados de café, y luego me miró, de pie tranquilamente, sosteniendo mi taza de dibujos animados. Su expresión, normalmente serena, finalmente mostró un raro destello de emoción. Su mirada se movía rápidamente entre Caleb y yo, con el ceño fruncido. Caleb pareció encontrar su ancla, señalándome de inmediato, a punto de lanzar una acusación. «¿Evelyn?» «Evelyn», interrumpí con la voz tan despreocupada como si hablara del tiempo. Caleb probablemente quería ofrecerme café, pero por desgracia, se le resbaló la mano y se quemó. Parece que no está del todo acostumbrado a esta cafetera importada. Es bastante poderoso. Me encogí de hombros, mi rostro era la imagen de la inocencia absoluta. La mirada de Evelyn recorrió la taza de cerámica rota en el suelo, luego se posó en la mancha marrón y el rostro enrojecido y quemado de Caleb. Finalmente, su mirada se posó en el dorso de mi mano, con solo unas gotas de café dispersas. Su expresión se volvió increíblemente compleja, sus labios apretados en una línea fina y fría. Al final, no dijo nada, solo se volvió hacia su secretaria principal. «Llévate a Caleb y que lo examinen». Me dirigió una mirada larga e inquisitiva, llena de escrutinio, sospecha y una leve y fría advertencia, antes de darse la vuelta sin decir nada más y regresar a su oficina. Caleb fue ayudado, medio arrastrado, por la secretaria en jefe. Antes de irse, se giró para mirarme fijamente, con una mirada llena de odio tan venenoso que parecía querer atravesarme. Me daba igual. Me encogí de hombros levemente, cogí mi taza barata, soplé suavemente el agua caliente y di un sorbo tranquilo. Esto es aún más fácil de beber. Más tarde esa noche, en el ascensor ejecutivo privado de Lumina Corporation, las relucientes paredes metálicas reflejaban dos rostros completamente opuestos, el mío y el de Caleb. Él estaba de pie en un rincón, lejos de mí, ahora con un rubor tenue y antinatural. Se dio la vuelta deliberadamente, en silencio, como si no quisiera que notara su incomodidad. El ascensor continuó su lento descenso. «¿Hacks?» Caleb habló de repente, todavía de frente al metal pulido, en voz baja, pero impregnada de una malicia oscura y siniestra. «La gente como tú, de lo más bajo de la sociedad, debe pensar que aferrarse a Evelyn los catapultará a la cima». Hizo una pausa, como saboreando la reacción que esperaba de mí. «HMPH. Un hombre que se vale de un matrimonio por contrato para aprovecharse de Evelyn, incluso usando una copa barata y vulgar. Hueles a pobreza y vulgaridad hasta la médula. Evelyn simplemente se apiada de ti, o como mucho, te utiliza para evitar problemas innecesarios. Espera a que se canse de ti». Se rió, con un sonido burlón, superior y hostil. «O hasta que volviera a su lado».
Adivina en qué rincón te arrojarán, como a un montón de basura. Din. El ascensor sonó suavemente, deteniéndose en la planta baja. En cuanto las puertas se abrieron por completo, me moví. Sin previo aviso, sin gritos, sin estallidos de ira. Mi cuerpo, tenso como la cuerda de un arco, se desenrolló de repente. Mi pie izquierdo se afianzó, mis movimientos eran veloces como fantasmas, pero imbuidos de la potencia explosiva de un animal afinado durante años. Mi mano derecha, como un látigo de hierro, se aferró con precisión a su omóplato. Mi mano izquierda cayó al mismo tiempo, aferrándose a su cintura con fuerza. Mi centro de gravedad bajó de repente y mi espalda se arqueó con una fuerza aterradora. Caleb ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo se volvió ingrávido al instante. El mundo giró. ¡Pum! Un sonido pesado y resonante resonó. El físico cuidadosamente esculpido de Caleb no era más que un saco de cemento. Le di un golpe de hombro limpio y decisivo, estrellándolo con fuerza contra el frío suelo de mármol, justo afuera de las puertas del ascensor. El tiempo pareció congelarse. Los pasos apresurados de los empleados que pasaban por el vestíbulo cesaron al instante. La charla se desvaneció en un instante. Innumerables ojos, como faros, se dirigieron simultáneamente hacia nosotros, fijándose en la figura desplomada en el suelo frente al ascensor. Caleb parecía una rana atropellada por un coche. Sus extremidades estaban extendidas en una postura increíblemente retorcida, aplastadas contra el suelo. Su rostro estaba mortalmente pálido, desprovisto de todo color, de un gris desolado, con la boca abierta, pero no se le escapaba ningún sonido, solo un silbido entrecortado y ahogado en la garganta. Un grito de agonía reprimido tardó varios segundos en salir de lo más profundo de él. ¡Ajá! Mi espalda. Mi brazo. Intentó encorvarse, pero el más mínimo movimiento le provocaba un dolor abrasador en el hombro y la parte baja de la espalda, haciendo que todo su cuerpo se convulsionara violentamente, y sus gemidos se volvieron aún más patéticos. Me quedé en el ascensor, mirándolo, flexionando la muñeca y el hombro. El movimiento había sido poderoso, pero la sensación era emocionante. Salí lentamente del ascensor, me acerqué a Caleb, que estaba tembloroso y desplomado, y me agaché. Caleb, había bastante ruido en el ascensor. ¿Qué decías? Mi voz no era fuerte, pero en el silencio sepulcral del gran vestíbulo, resonó como un trueno, con una calma que rozaba la crueldad. Me acerqué a su rostro deformado por el dolor, con una sonrisa fría curvando mis labios, bajando la voz lo justo para que me oyera. La próxima vez que quieras decir tonterías, asegúrate primero de tener los huesos bien duros. La visión de Caleb se oscureció, un sudor frío empapó su traje nuevo. Me miró fijamente, con los ojos llenos de dolor y odio venenoso, los labios temblorosos, pero incapaz de pronunciar una sola palabra, solo su cuerpo se retorcía de dolor. ¿Qué pasa? La voz fría y urgente de Evelyn atravesó la multitud circundante. Debió de oír el alboroto y corrió hacia mí. En un instante, sus pupilas se contrajeron bruscamente, su mirada se movió entre Caleb y yo, que estábamos en el suelo, para finalmente posarse en mí. «Jax, ¿qué has hecho?» Su voz tenía un tono cortante que ni ella misma parecía reconocer. Me levanté, sacudiéndome el polvo inexistente de los pantalones, y la miré con una expresión extrañamente tranquila. «Evelyn, parece que Caleb quería entrenar un poco, solo un poco de práctica». Señalé el reluciente suelo de mármol. Desafortunadamente, no tenía estabilidad y resbaló. Me detuve, mirando el rostro dolorido de Caleb, y añadí que fue una caída bastante fea. Dada su condición, probablemente tenga los huesos fracturados. Mejor llévenlo a un hospital inmediatamente. Cualquier retraso y no podrán curarlo. El pecho de Evelyn subía y bajaba notablemente. Observó el estado patético de Caleb, luego mi rostro tranquilo e indiferente. Finalmente, respiró hondo y les gritó a los guardias de seguridad y asistentes que acababan de llegar: ¿qué esperan? ¡Llamen a una ambulancia! Sus ojos volvieron a mí. Esta vez, la mirada era completamente diferente. Una mirada gélida y seria, cargada de un nivel de escrutinio y advertencia sin precedentes. No dijo nada más, pero la presión tácita era más pesada que cualquier reprimenda. De vuelta en la sala de juntas, el silencio seguía siendo inamovible.
Caleb se desplomó en el sillón de cuero retorcido, con el cuerpo temblando sin cesar. Cada espasmo venía acompañado de jadeos entrecortados de dolor. El aire estaba cargado con un ligero olor a sangre, cuero caro y tinta de impresora, que se mezclaba en un aroma nauseabundo y acre. Todos en la sala quedaron paralizados en un cuadro colectivo de conmoción. Decenas de ojos estaban clavados en mí, una mezcla de horror, miedo, desconcierto e incredulidad tan densa que parecía que me perforarían la cara. Alguien se tapó la boca instintivamente. Otro, pálido, dio un paso atrás y se estrelló contra la pared con un golpe sordo. Evelyn permaneció inmóvil como una estatua de hielo, con los nudillos blancos contra la mesa de tanto apretar. Su rostro, normalmente sereno y exquisito, ahora mostraba conmoción, confusión e incluso un fugaz asomo de desconcierto. Sus ojos se posaron en mi rostro durante 5 segundos, una mirada tan aguda como el bisturí de un cirujano, como si intentara desgarrar mi caparazón exterior para ver qué había realmente debajo. Entonces, su mirada descendió lentamente hacia Caleb, que seguía convulsionando y haciendo muecas de dolor en el suelo. Frunció el ceño profundamente. «Jax, tú». Finalmente empezó, pero su voz ya no sonaba fríamente distante, sino gélida, con un temblor de furia apenas contenida. «Evelyn, todos lo vieron». Él empezó. La interrumpí, con una voz casi insolentemente casual, pero con una extraña compostura. Levanté el brazo, mostrando el feo desgarrón en la manga de mi chaqueta, cortado por el abrecartas. Para que todos lo vieran, mis ojos se dirigieron al pequeño abrecartas plateado en el suelo. A plena luz del día, en una sala de juntas, usar un cuchillo para cortar la chaqueta de un colega, ¿se considera eso destrucción intencional de propiedad o alteración del orden público? Hice una pausa, y mi mirada regresó al quejumbroso Caleb. Solo estaba actuando en defensa propia, una emergencia repentina, así que agarré lo que tuviera a mano para bloquearlo. ¿Quién diría que era tan frágil? Un pequeño golpe y terminó así. ¿Defensa propia? La voz de Evelyn se disparó de inmediato, llena de ira descontrolada. Quizás nunca había presenciado una distorsión tan descarada de la verdad. Evelyn, la secretaria en jefe, con el rostro pálido, entró corriendo en la sala de juntas, con la voz temblorosa, casi al borde de las lágrimas, visiblemente sorprendida por el alboroto exterior. La ambulancia está abajo. ¿Qué? Evelyn respiró hondo, intentando contener la emoción que la embargaba. Me miró con expresión compleja, luego apartó la mirada, dejando de mirarme. Se giró hacia los guardias de seguridad que estaban en la puerta. Su voz recuperó su tono frío y firme habitual, aunque aún con una ligera tensión subyacente. Sáquenlo con cuidado y llévenlo a urgencias de inmediato. Informen al presidente Thorne. Los guardias de seguridad, como si les hubieran concedido un indulto, se acercaron rápidamente, intentando levantar con cautela a Caleb, que seguía acurrucado en la silla. Pero cada vez que lo tocaban, gritaba como si lo estuvieran masacrando, y sus gritos provocaban escalofríos en todos. Mientras se lo llevaban, la mirada de Caleb, penetrando entre la multitud, se fijó en la mía con un odio feroz. Sus labios se movieron en silencio, pero por la forma de su boca, supuse que decía algo como, «Te arrepentirás de esto». Me encogí de hombros, indiferente, e incluso le dirigí lo que podría interpretarse como una sonrisa amistosa. ¿Bromeas? Mi contrato estipulaba que debía ser su esposo durante 3 años. Aunque la mayoría de la gente de la empresa sabía que Evelyn y yo teníamos un contrato de matrimonio fuera, seguía siendo su esposo legal. Si algo me pasaba, ella sería la primera en preocuparse. 3 días después, en el aparcamiento del sótano, salí de mi viejo y confiable Zeta, con el motor recién reparado y las manos manchadas de aceite oscuro. El coche tenía innumerables problemas, y arreglarlo me había dejado con dolor de espalda. Pero por suerte, casi estaba terminado. No muy lejos, otro viejo Jeep, robusto a pesar de su edad y adaptado para terrenos difíciles, estaba aparcado. De repente, el rugido lejano de un motor rompió el silencio del aparcamiento. Un elegante Porsche 911 negro medianoche, liso como una sombra, irrumpió en una curva como una tempestad, embistiendo con la agresividad de una bestia salvaje. No aminoró la marcha. En cambio, aceleró, precipitándose directamente hacia la puerta abierta del conductor de mi Jeep. La velocidad era demasiado alta, la distancia demasiado corta.
Fue claramente una colisión intencionada, incluso una embestida deliberada. Mis pupilas se contrajeron, los reflejos de mi cuerpo superaron la capacidad de mi mente para procesar. Al instante, me impulsé hacia arriba, lanzándome de lado como una flecha disparada por un arco, rodando a un lado a una velocidad increíble, dejando solo una imagen borrosa. Crunch. La parte delantera derecha del Porsche 911 se estrelló contra la puerta del conductor del Jeep. La puerta, ya vieja, se desplomó hacia adentro, deformada y retorcida. La ventana se hizo añicos, formando una cascada de cristales. La alarma del coche sonó, un chillido desgarrador que rompió el silencio del garaje. Tras el furioso impacto, el Porsche giró con arrogancia. Sus neumáticos chirriaron contra el hormigón, emitiendo un aullido ensordecedor, y se detuvo a pocos metros, en una posición precisa y absolutamente provocativa. La ventanilla del coche bajó lentamente, revelando el rostro de Caleb. Su costado izquierdo aún estaba vendado con fuerza, su tez pálida por el dolor y la pérdida de sangre, pero sus ojos brillaban extrañamente, ardiendo con un odio demencial y un placer vengativo. Se recostó en el asiento del conductor. Su mirada provocativa se fijó en mí mientras me levantaba lentamente del suelo. Una sonrisa cruel curvó sus labios. «Ay, si es el gran mecánico, Jax. ¿Arreglamos coches viejos?» «Mis disculpas. Acabo de comprar este coche nuevo. No me acostumbro al acelerador. Choqué sin querer con tu montón de chatarra». Su voz estaba ronca de dolor, pero llena de burla deliberada. Hizo hincapié en la chatarra. Su mirada recorrió la puerta del jeep destrozada y deformada, rebosante de desdén. «¿Qué basura como tú, atreviéndose a aparcar aquí? Contaminando todo el garaje». Mientras hablaba, levantó una mano desde dentro del coche, haciéndome un gesto totalmente insultante. «La próxima vez, recuerda evitar los coches caros. Si chocas con uno, ni vendiéndote lo cubrirás». Terminando de hablar, silbó, preparándose para presionar el botón para subir la ventanilla y marcharse. Me quedé allí, sacándome el polvo ligeramente. Mi vuelta había sido bastante rápida. Salvo un raspón en el codo, salí ileso. Mirando el feo rasguño en el jeep y la ventana rota, escuché la burla cruel de Caleb. Una ira fría disipó al instante la fatiga de un día de reparaciones. «Coche nuevo. ¿No estás acostumbrado al acelerador?» Di pasos lentos y pausados hacia el arrogante Porsche, con la mirada fija en su rostro triunfal. «Creo que es tu cerebro el que no está acostumbrado». La sonrisa de Caleb se congeló al instante, la ventana a medio abrir se detuvo. Claramente no esperaba que caminara directamente hacia él. Un destello de cautela cruzó su mirada, pero sobre todo era desdén. Sinceramente, no entendía por qué siempre pensaba que no me atrevería a hacerle nada. Caminé directo a la puerta del conductor, con la ventanilla completamente bajada. El rostro de Caleb, rebosante de desafío y resentimiento, estaba ante mis ojos. Pero no lo miré. Mi mirada pasó por encima de su hombro y se posó en el asiento trasero. Allí, un palo de golf nuevo yacía en diagonal sobre el asiento, su mango metálico reflejaba las luces del garaje con un frío brillo. Sin dudarlo un instante, metí la mano en el coche como un rayo. Ante la mirada atónita de Caleb, agarré el frío palo de hierro. «¿Qué haces?» Caleb finalmente reaccionó, con la voz estridente de terror. Solté una risa fría, agarrando el garrote con ambas manos. Apreté los abdominales, retrocedí con fuerza y, al mismo tiempo, canalicé toda mi fuerza en los brazos, blandiendo el pesado garrote en lo alto. Mi objetivo no era Caleb, sino el parabrisas delantero del Porsche, cuya fachada de cristal representaba estatus y valor. Crack. El cristal reforzado se hizo añicos con el golpe fatal del palo de golf. Miles de diminutos fragmentos de vidrio cayeron sobre el coche, cubriendo a Caleb, que estaba al volante. «¡Ac!», gritó, un grito desgarrador. Instintivamente, levantó las manos para cubrirse la cara, pero el filoso fragmento logró atravesarle los brazos y las mejillas, dejando manchas rojas. Estaba completamente desorientado, temblando por todo el cuerpo, acurrucado en el asiento del conductor, con la cara cubierta de diminutos fragmentos de vidrio. Tenía los ojos abiertos de par en par, presa del pánico y el miedo, y parecía una codorniz asustada.
Los cristales rotos seguían cayendo con un suave tintineo. Me quedé fuera del coche, con el garrote en la mano, mirándolo con frialdad. ¿Ya te resulta más familiar?, pregunté con voz casi serena. Entonces dejé caer el garrote al suelo. Aterrizó con un sonido metálico. Unos días después, en la ceremonia de firma de la alianza estratégica entre Lumina Corporation y Apex Technologies, que también fue una recepción de celebración, el aire del salón se impregnaba del dulce aroma del champán premium, el intenso aroma de puros y perfumes caros. Elegantes vestidos ondeaban, risas se mezclaban con las conversaciones. Los invitados brindaron con sus copas, manteniendo una sonrisa educada, creando redes de contactos mientras tejían sutilmente una red invisible de intereses. Llevaba una bandeja y pasé junto a una larga mesa repleta de exquisitos pasteles. Mi bandeja estaba repleta de todo tipo de pequeñas montañas de comida, tierna y jugosa carne de wagyu, brillantes vieiras cubiertas con caviar y tentadoras tartas de foie gras doradas. Me interesaban poco las falsas charadas sociales. Comer hasta saciarme era lo importante. Mi nuevo traje azul oscuro, aunque no comparable con los trajes de diseñador que otros usaban y que valían decenas de miles de dólares, al menos me quedaba bien, y lo más importante, aún no había sido cortado. Evelyn fue, sin duda, la estrella más brillante de toda la fiesta. Llevaba un vestido de sirena plateado, perfectamente entallado, que acentuaba sus curvas imponentes. Su larga cabellera estaba recogida, dejando al descubierto un cuello esbelto y orgulloso, haciéndola parecer una diosa de hielo en una noche de luna. Levantó una copa de champán, charlando animadamente con importantes socios, cada gesto destilaba el aura de una reina al mando. Caleb seguía aferrado a ella como una sombra leal. Se había puesto un smoking blanco deslumbrante, con un maquillaje intenso que ocultaba la mayoría de sus heridas faciales, aunque sus movimientos aún eran algo rígidos, lo que indicaba que sus costillas magulladas aún no habían sanado del todo. Su sonrisa habitual estaba impresa en su rostro, inclinándose de vez en cuando para susurrarle algo a Evelyn, pero sus ojos no eran nada amigables. Recorrieron a la multitud como faros fríos y envenenados, fijándose finalmente en mí, absorto en una sabrosa tarta de champiñones. Sostuvo su copa de vino, con una sonrisa fría en los labios, y caminó hacia mí. Acababa de darle un mordisco a la tarta, sin terminar de masticar, cuando una sombra me cubrió. Jax, parece que estás disfrutando de la comida, dijo Caleb en voz baja, ni muy alta ni muy baja, lo justo para que quienes estaban cerca pudieran oírlo con claridad. Revolvió suavemente el vino en su copa, con una malicia manifiesta en los ojos. No lo molesté y seguí masticando mi tarta. El rico sabor a champiñones, combinado con la sabrosa crema, estaba realmente delicioso. Mi indiferencia, sin duda, molestó aún más a Caleb. Se acercó, su voz notablemente más alta. Bueno, claro, un hombre como tú, que se vale de su físico y de un matrimonio por contrato para colarse en lugares como este, no sería digno de ser un mantenido si no aprovechara la oportunidad de darse un atracón, ¿verdad? En fin, probablemente no tendrás otra oportunidad de probar una comida tan exquisita después de esta noche. Mantenido, las tres palabras que enfatizó deliberadamente, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor lo oyeran. Los pocos invitados que charlaban cerca guardaron silencio al instante, y sus miradas se dirigieron a mí. En sus miradas se reflejaban la sorpresa, el desdén y la alegría de presenciar un espectáculo. Caleb parecía muy satisfecho con el efecto que había creado. Miró a su alrededor, viendo que todos nos miraban fijamente, y su satisfacción se acentuó. Pero tengo curiosidad de verdad, continuó. Cuando el contrato termine y Evelyn te eche, ¿qué harás con tu traje alquilado para ganarte la vida? ¿Ser albañil? ¿O volver a tu antiguo trabajo de chofer para señoras ricas? Hizo una pausa intencionada, recorriendo con la mirada mi sencillo traje antes de que una sonrisa más feroz se dibujara en su rostro. Ah, cierto, casi lo olvido. Con tus habilidades al volante, hasta las mujeres ricas se quejarían de que eres terrible. Al fin y al cabo, ¿qué habilidades podría tener un parásito como tú? El aire a nuestro alrededor se solidificó al instante. Todos los murmullos se desvanecieron. Todas las miradas se clavaron en mí como 100 agujas que me perforaban la piel. En esos ojos había lástima, pero sobre todo desprecio y burla descarados, como si estuvieran de acuerdo en silencio con cada palabra que Caleb pronunciaba. Evelyn había notado la anomalía de nuestro lado.
De inmediato se abrió paso entre la multitud, acercándose a toda prisa, con el rostro helado. Primero miró a Caleb con una mirada feroz de advertencia e indignación, como si le preguntara por qué había arruinado el ambiente del evento. Entonces se volvió hacia mí, con una mirada increíblemente compleja. Ira, impotencia e incluso un fugaz, casi imperceptible, atisbo de preocupación. Pero entonces, esa frágil emoción fue reprimida por una capa de hielo aún más gruesa. Se interpuso entre Caleb y yo, girándose para mirarlo, con la voz apenas conteniendo la furia. Caleb, has bebido demasiado. Cállate. Pero su advertencia, a ojos de Caleb, solo sirvió como un favoritismo descarado. Una sensación de victoria confirmada brillaba en su creciente presunción. Ni siquiera le importó la advertencia de Evelyn. Cerró la boca, pero no pudo resistirse a soltar palabras demasiado provocativas, silenciosas, basura inútil. No grité ni hice ningún movimiento superfluo. Ante las miradas atónitas de todos, y ante los ojos de Evelyn, que reflejaban cautela y algo de pánico, inesperadamente extendí la mano, veloz como un depredador nocturno al acecho. Mis 5 dedos se extendieron como una pinza de hierro, aferrándose a la parte delantera del impecable smoking blanco de Caleb. Entonces, tiré de él con fuerza hacia mí. El tirón fue tan repentino y fuerte que no tuvo tiempo de reaccionar, su expresión arrogante se transformó al instante en terror. Su cuerpo fue arrastrado hacia mí, la copa de vino que tenía en la mano salió volando, haciéndose añicos en el suelo con un estruendo, salpicando el vino tinto como sangre fresca. Abrió la boca para decir algo, pero ya era demasiado tarde. Mi otra mano salió disparada como un rayo, agarrando una botella llena de buen vino de Burdeos de una mesa cercana. La pesada y fría botella me provocó un escalofrío en el brazo en cuanto la toqué. Canalicé mi energía desde la cintura hacia el hombro y el brazo, empleando toda mi fuerza para voltear la botella, con el cuello hacia abajo, y luego la ladeé bruscamente, vertiendo el rico vino tinto oscuro, con aroma a fruta, directamente en la boca abierta y aterrorizada de Caleb. Estaba completamente angustiado, forcejeando, sus manos arañando mi brazo frenéticamente, sus pies pateando desesperadamente en el aire, pero lo sujeté con fuerza, con una mano agarrando su cuello y la otra sujetando la botella. No pudo escapar, solo aguantó pasivamente el frío y abrumador diluvio de vino que le inundaba la garganta y la nariz. El vino se derramó por su garganta, incluso por la nariz, provocándole atragantamiento y arcadas de dolor. Sus ojos se desorbitaron, desbordados de miedo e incredulidad. La pechera de su impecable smoking blanco estaba teñida de un intenso carmesí, como si se hubiera derramado sangre fresca en plena fiesta. Todo el salón quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Toda conversación, el tintineo de las copas, incluso la música de fondo, se desvanecieron, dejando solo el gorgoteo del vino al correr por una garganta y los jadeos desesperados y sofocantes de Caleb. Todos quedaron atónitos ante el espectáculo inimaginablemente crudo. Evelyn estaba justo a mi lado, lo suficientemente cerca como para ver las diminutas gotas de vino que se dispersaban en el aire. Estaba completamente inmóvil, su rostro, normalmente tan sereno, siempre con el control de todo, ahora reflejaba una conmoción indescriptible. Sus pupilas estaban dilatadas al máximo, reflejando claramente la escena que tenía ante sí. Un loco vertiendo una botella entera de vino en la garganta de otra persona. Tenía los labios ligeramente entreabiertos. Incluso se olvidó de respirar. Parecía que iba a intervenir, pero su cuerpo quedó clavado en el suelo, incapaz de moverse, hasta que la botella de vino estuvo vacía. Cayó al suelo alfombrado con un tintineo seco, y la arrojé a un lado con indiferencia. Mi mano, agarrando el cuello de Caleb, lo soltó con decisión. ¡Uf! Caleb se desplomó como un montón de barro desinflado, sus rodillas golpeando la alfombra con un golpe sordo. Se agarró la garganta, su cuerpo convulsionando violentamente, tosiendo y vomitando sin parar. Se acurrucó en la alfombra, con el mismo aspecto de un gusano pisoteado, solo con los temblores del dolor y la profunda humillación. Su deslumbrante smoking blanco se había convertido en un trapo sucio, y todo su cuerpo apestaba a vino y vómito. Me quedé allí, sacudiendo ligeramente la mano, sacudiendo las gotas de vino que quedaban, mirando a Caleb, un desastre patético en el suelo. Dije con calma, ya te sientes un poco más sobrio. En ese momento, solo deseaba que el contrato terminara pronto, no porque estuviera harta del dinero, sino porque empezaba a sentir lástima por Caleb.
De verdad no sabía si, a este paso, su pequeño cerebro, del tamaño de un guisante, explotaría con mis constantes ataques. La oficina del director ejecutivo, en el último piso. Evelyn estaba sentada tras su amplio escritorio, de espaldas al ventanal, y su silueta casi se fundía con las frías luces de la ciudad. Un archivo abierto yacía ante ella, pero era evidente que no había leído ni una sola palabra. Sus dedos golpeaban suavemente el escritorio sin darse cuenta, y el sonido resonaba en la habitación, sumida en un silencio intenso, como una cuenta atrás. Me senté frente a ella, relajado, incluso un poco perezoso en mi silla. 5 conflictos en un mes. 5 casos de legítima defensa justificada. En cada ocasión, me mantuve a la altura de la legalidad y de los términos de nuestro contrato. Claro, parte de ello pudo deberse a los sutiles arreglos de Evelyn, pero cada incidente le había costado caro a Caleb y, al mismo tiempo, había puesto de los nervios al gélido director ejecutivo. Ahora, por fin, había llegado el momento de que todo terminara. «Esto es tuyo». Evelyn habló finalmente, con voz gélida, como si la hubieran sumergido en agua helada, sin emoción alguna. Me entregó un cheque delgado por encima del escritorio, con un movimiento decidido, como si quisiera acabar con todo rápidamente. El cheque, bajo la tenue luz amarilla, brillaba fríamente. Bajé la vista rápidamente. 5 millones. Exactamente 2 millones más que los 3 millones especificados en el contrato original. Arqueé una ceja, sin decir nada, solo la miré. Sus ojos eran turbios e insondables como un lago helado, sin ira, resentimiento ni siquiera una pizca de emoción. Solo un cansancio profundo e indescriptible y la sensación de una pesada carga finalmente se aliviaron. Los 2 millones extra, continuó Evelyn, con la mirada penetrante, su voz aún fría y serena. Considérelo una compensación por sus servicios extracontractuales de los últimos 3 años. Servicios extracontractuales. Se refería a servir de escudo para Caleb, a hacerle la vida imposible su primer amor, o a ambas cosas. Curvé los labios sutilmente, sin insistir. Sería una tontería rechazar el dinero. Mis dedos dieron la vuelta al cheque, levantándolo a contraluz para comprobar si tenía una marca de agua, lo que confirmó que no había nada inusual. Giré la muñeca y el cheque pareció desaparecer en mi palma, perfectamente guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta. Evelyn es generosa. Ha sido un placer hacer negocios. Me puse de pie, con movimientos decididos, sin rastro de sentimentalismo. Me di la vuelta y caminé directo hacia la puerta, con paso firme y sin vacilar. 3 años de matrimonio, un contrato de 5 millones de dólares. Todo terminó en esa luz fría y un silencio aún más frío. Detrás de mí, el silencio era sofocante. Justo cuando mi mano alcanzaba el pomo de caoba pulida, oí la voz de Evelyn, muy suave, como una pluma cayendo sobre el hielo, con un matiz de emoción compleja que probablemente ni siquiera ella reconoció. Fax. Me detuve, sin girarme. Adiós. Un breve silencio se extendió por la gran sala, las luces amarillas parecieron atenuarse, como si estuvieran a punto de apagarse. Incliné ligeramente el hombro, casi imperceptiblemente, como si fuera un movimiento inconsciente. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi viejo teléfono, con la pantalla rayada en las esquinas. Pasé el pulgar rápidamente por la pantalla fría. Sonó un suave ping. El mensaje se había enviado. Solo entonces me di la vuelta, con una sonrisa que no podía considerarse amable, quizá incluso un poco traviesa. Levanté mi teléfono, cuya pantalla brillante apuntaba a la silueta de Evelyn, envuelta en la tenue luz tras su escritorio. Gracias, Evelyn. No me extrañes demasiado. Mi voz sonaba suave, como si acabara de cerrar un pequeño negocio. Dicho esto, no esperé su reacción. Abrí la pesada puerta de madera sin dudarlo y salí. La puerta se cerró tras mí, pesada y silenciosa, separándome por completo de la tenue luz y de la figura eternamente inalcanzable dentro de la habitación. Afuera, el pasillo estaba bien iluminado, pero no menos frío. La pantalla de mi teléfono seguía iluminada, pausada en el mensaje que acababa de enviar. Destinatario, Evelyn. Contenido, no me extrañes demasiado. Mi dedo se posó sobre la pantalla un segundo. No había emoción en mis ojos. Solo el vacío que siguió al cierre de todo.
Entonces presioné con decisión el botón de borrar. La pantalla parpadeó. Su nombre, junto con el número que sabía de memoria, desapareció por completo de mis contactos, como si nunca hubiera existido. Salí del frío rascacielos llamado Lumina Corporation. Soplaba el viento otoñal de la tarde, trayendo un frío que me quemaba la cara. Junto con el ruido característico de la ciudad y el olor a polvo, me ajusté la chaqueta vieja y descolorida, guardé el cheque en el bolsillo interior y lo palmeé suavemente, sintiendo el peso reconfortante de ese número. No volví ni una sola vez a mirar el imponente edificio, símbolo tanto de riqueza como de opresión. Simplemente levanté la mano y paré un taxi. Al mercado nocturno del casco antiguo, por favor, conductor. El coche se incorporó al tráfico ajetreado, las luces de neón de la ventana destellaban como relámpagos, reflejándose intermitentemente en mi cara. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. 5 millones. Más que suficiente para abrir un taller mecánico. Mañana iría a ver el lugar y firmaría el contrato. Incluso había pensado en un nombre, Old Lantern Garage. No está mal. Mi teléfono en el bolsillo vibró suavemente. No era una llamada, solo una notificación. Fruncí el ceño y saqué el teléfono para comprobarlo. La pantalla se iluminó. Un número extraño, sin guardar, apareció en la barra de notificaciones. El mensaje contenía solo 4 palabras. Adiós. Cuídate. El mensaje se envió hace apenas unos minutos. Mis ojos se posaron en las palabras durante 2 segundos. Luego, mi dedo rozó ligeramente la pantalla fría, moviéndose rápidamente. No respondí. Simplemente abrí el menú, seleccioné el número de bloque y añadí esa secuencia de dígitos a la lista negra. Al presionar para apagar la pantalla, el coche tomó una curva a la perfección. Las luces deslumbrantes que había detrás de nosotros se desvanecieron en el retrovisor. Más adelante se extendía el cálido y polvoriento resplandor característico de la vida en el casco antiguo. Ya llegamos, jefe. La voz cordial del conductor resonó. Gracias, conductor. Pagué y bajé. La primera sensación fue el clamor, el calor y el aroma a grasa que subía por todas partes, envolviéndome como olas rompiendo en la orilla. Fui directo a mi puesto de comida callejera habitual, en un callejón concurrido. Saqué una silla de plástico grasienta y me senté. Jax. ¿Cuánto tiempo sin verte? El regordete dueño, sin camisa y con una toalla al hombro, volteando rápidamente las carnes a la parrilla en la plancha chisporroteante, se rió con ganas, bromeando. Bajo la luz amarilla, el sudor que le brillaba parecía una capa de aceite. ¿Nos sacamos la lotería? Claro que sí. Acabamos de despachar a una verdadera amenaza para siempre. Esta noche, beberé hasta quedarme sin aliento. Repliqué con una carcajada, tomando una cerveza recién abierta y helada de mi amigo sentado a mi lado, con un vapor blanco aún saliendo de la boca de la botella. La cerveza fría me deslizó por la garganta, un subidón escalofriante y estimulante. El aroma a carne asada se mezcló con el calor creciente, golpeándome la nariz y haciéndome rugir el estómago. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una notificación. Deslicé la pantalla con indiferencia. El titular de una noticia de última hora brilló con claridad. Impactante. Lumina Air. Caleb Thorne. Conducía ebrio de madrugada. Chocó contra una barricada. Gravemente herido. El nivel de alcohol supera el límite legal. Abajo se ve una foto borrosa de la escena. El deportivo negro, destrozado y deformado, quedó encajado contra una barrera de seguridad. Las luces de la policía parpadeaban en rojo y azul. Justo entonces, me trajeron a la mesa un plato de brochetas de cordero a la parrilla, aún humeantes. Dejé el teléfono, agarré una brocheta y le di un mordisco enorme. La carne caliente y jugosa explotó en mi boca, mezclándose con los ricos sabores del comino y el chile en polvo. Mientras masticaba, grité, jefe, 2 riñones a la parrilla extra picantes. Antes de terminar de hablar, me tomé otra cerveza fría de un trago. La sensación, tanto de calor como de frío, me golpeó la cabeza, haciéndome temblar con un entumecimiento estimulante. El clamor circundante me envolvió rápidamente. El tintineo de las copas, las risas,
el chisporroteo de la carne sobre las brasas, todo creando un tapiz vibrante, real y ardiente del mundo. Y ese tipo, convulsionando en una cama de hospital. Ya no era mi problema.